Dice el 15, 8-15. Una pelota de bocé o bochas. No sé qué será eso. Con un diámetro de 6 centímetros, rueda sin deslizarse sobre un césped horizontal. Tiene una rapidez angular de 2,5 radianes por segundo y llega a reposo después de 2,50 metros. Suponiendo que la desaceleración es constante, determina la magnitud de la desaceleración angular y la magnitud de la aceleración tangencial máxima. Ok. Entonces el diámetro 6 centímetros. Omega 35. Entonces dice, tiene una rapidez angular inicial, ¿verdad? Y al final dice que está en reposo. Entonces, si está en reposo, todas las velocidades, todas, ¿verdad? El omega, la v, son 0. ¿Verdad? Las velocidades estas también. Y la distancia que recorre, 2,50 metros. Bueno, pues en lugar de L podemos ponerle X, ¿verdad? Para. Entonces, bueno, las dimensiones, aquí tenemos una omega inicial y aquí tenemos una omega final igual a 0. Una distancia recorrida, X, y una desaceleración. Entonces es así, si la velocidad va en este sentido, la aceleración va en este, de acá. Ahora dice que rueda, entonces eso es un dato importante. Rueda. ¿Ok? Entonces, cuando dice que rueda, hay que pensar en las condiciones de rodamiento. Vamos a ver cómo es que los ponen acá. Condición para rodar, sin resbalar. Entonces, esa condición dice que la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el centro de masa? Bueno, es el centro geométrico. Ahí está. El centro geométrico se mueve con una velocidad del centro de masa. Entonces, esa velocidad es igual a R omega, donde R es el radio y omega es la rapidez angular. Otras formas, bueno, tenemos que S, el segmento de arco, igual a R', y tenemos que la aceleración del centro de masa es igual a R alfa. Entonces, todas estas ecuaciones salen de esta. En la teoría salen de esta, ¿verdad? Digo, ¿cómo varía el segmento de algo con respecto al tiempo? Bueno, aquí el zeta se me convierte en omega y al analizar el cambio en velocidad, entonces la aceleración del centro de masa, bueno, sale la aceleración del centro de masa y el omega se me convierte en alfa. ¿Qué más dice acá?
dice que la desaceleración es constante. Y eso es importante, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es aplicar las fórmulas que están en el cuadro. Déjenme buscarlo. Este cuadro. Entonces, el cuadro está en el capítulo 7. Digamos, lo que es movimiento circular, el capítulo 7 y el capítulo 8 está relacionado, ¿verdad? Entonces puede ser que algunas fórmulas estén en el capítulo 7. Había una tablita, no encuentro. Creo que estaba al final de al final de la presentación número 7, ¿no? Ya la encontré. Dice 7.2. Sí, sí, yo creo que la puse ahí al final. Entonces, vamos a necesitar, o bueno, todavía no sé si lo voy a necesitar, ¿verdad? Porque no lo he resuelto, pero hay que revisar la tabla. 7.2. En realidad en esta tabla están como todas las ecuaciones que necesitan cuando hay aceleración. Entonces esta tabla es importante porque tengo la parte rectilínea y la parte angular. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, primero nos piden la magnitud de la desaceleración angular. Lo primero que nos piden es el alfa. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, podemos irnos a esa tabla y ver cuáles ecuaciones tienen el alfa incluido. Tenemos la ecuación 4. Nada más voy a escribirlas, no sé si las voy a usar. Entonces esa ecuación 4 dice zeta igual a zeta sub 0 más omega sub 0 t más 1/2 de alfa t cuadrado. Y en esa misma tabla tenemos la 5. Dice omega al cuadrado igual a omega sub 0 al cuadrado más 2 alfa zeta menos zeta sub 0. ¿Y qué más tenemos? Ok, tenemos esta que dice la 3. Omega igual omega sub 0 más alfa t. Todo lo que diga 0 es inicial, ¿verdad? Entonces vamos a quitar los 0 como i. ¿Mm? Esto también es inicial y esto es inicial. Inicial. Ok. Entonces, muchachos, de estas tres ecuaciones, ¿cuáles o cuál le gustaría usar? ¿Cuál ven factible para usar? Es que no hay tiempo. No hay tiempo. Ujú. El tiempo lo piden en el ejercicio.
¿verdad? El tiempo no lo mencionan como averigua el tiempo, ¿verdad? No dice eso. El ejercicio no dice eso. Entonces, no me voy a complicar calculando el tiempo, ¿verdad? Estas no las voy a usar, ¿verdad? No usen una ecuación donde hay una variable que no la piden, a menos de que esa sea la única ecuación que exista, ¿verdad? Entonces, si quitamos la 4 y 5 que tienen el tiempo, me queda la 5 y la 5 no tiene el tiempo. Tienen los omegas, que son los que están acá, el alfa, que es el que estoy averiguando, y después tengo cita y cita inicial. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con eso, muchachos? Tal vez no se podría calcular. Ajá. Utilizando alguna fórmula que nos relacione cita con W. No, no, no. Cita con W en las fórmulas no está explícitamente. Es decir, si hay una relación de cita con W, pero a nivel de ustedes no se le pide, sino que ustedes lo que hacen es utilizar la condición de rodamiento. Esta de acá. Okay. Cita con S. ¿Y cuál es S? S es X. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Sí. 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 Entonces, ustedes lo que hacen es relacionar la S con la W. Perdón, la S con la cita. Entonces dicen cita es igual a S entre R. Y bueno, aquí están los datos. Entonces tengo, S son 6 centímetros. Y R son... Ah, no, perdón. El S son 2,5 metros, ¿verdad? Entonces, de nuevo. El S es la X, entonces son 2,50 metros. Y el radio, pues el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si son 6 centímetros de diámetro, hay 3 centímetros de radio. Entonces, aquí ustedes pueden ponerlo como 3,00 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? O mover la coma, ¿verdad? Estos son mover la coma, 2 espacios hacia la izquierda, 0,03 metros. ¿Ok? Entonces, con eso averiguan el cita. ¿Cuáles serían las unidades de cita? Si yo hago este cálculo. No tiene. No tiene unidades, es un ángulo. Sí tiene unidades. Son las unidades comodín, las que yo les dije que eran como comodín. ¿Verdad? El ángulo usted o lo mide en grados o lo mide Bueno, en en radianes. radianes, ok. Ajá, entonces no se olviden de ese ángulo, de esa unidad. Radianes. Entonces tenemos 83,3 y partiendo de vamos a ver, de las 5, entonces vamos a escribir lo siguiente: omega cuadrado menos omega inicial al cuadrado entre 2
zeta menos zeta inicial igual a alfa. ¿Ok? Paso S positivo a restar y lo que está multiplicando el alfa lo paso a dividir. ¿Me siguen? Ujú. Ahora, ¿qué es zeta inicial? Bueno, como no, el ejercicio no me dice cuál es el zeta inicial, yo voy a suponer que es 0. ¿Ok? Si el ejercicio dice, entonces dice como inicia en tanto, pero como no dice nada, entonces vamos a suponer que es 0. Y ya con esto yo calculo, entonces tengo 0 al cuadrado menos 2.35 radianes sobre segundo al cuadrado entre 2 por 8, 3.3 radianes. Entonces lo que son unidades, tengo un radian al cuadrado dividido entre un radian. Eso me da un radian. Y abajo me da segundo cuadrado. Y bueno, numéricamente hay que hacer el cálculo. 2.35 entre 2 por 83,3 me da algo pequeño, en realidad medio pequeñito. Dice menos 0.0141. No sé si les dio lo mismo. A ver. Vale, me dan 0,0331. 0.3. 3.3. 2.35 entre 2 por 83,3. Y a mí me dio 0, menos 0,33. ¿Le puso el 2? Sí. Sí. Claro. Bueno, vamos a hacerle caso a usted. Entonces, 0.383. 0.3, perdón. 0.33.1. Entonces, esta sería la aceleración de la parte A. Ahora, ¿qué significa este menos? Que desacelera. Exacto, Que es la desaceleración. exacto. Entonces, puedo suponer que está correcto. Parece indicar que está correcto. Si les da positivo, tienen que revisar la parte, ¿verdad? Aquí sería los despejes o algo así. Ok, paso al siguiente. Parte B. Voy a apuntar este valor. Voy a borrar, ¿está bien? Ujú. Sepa. Ok, entonces, para la parte B, me piden la magnitud de la aceleración tangencial. Entonces, me piden la aceleración tangencial en la superficie máxima. Entonces, en la superficie, eso significa por aquí, digámoslo así.
La aceleración tangencial viene a ser la aceleración, digamos, teníamos velocidad tangencial, que es tangente al círculo, y la aceleración tangencial también es tangente al círculo. Vamos a ver qué hacemos acá. Aquí lo que podemos hacer, esa aceleración tangencial es diferente a la del centro de masa, para que tengan ese cuidado. La aceleración del centro de masa es como se mueve ella, como un bloque, y la aceleración tangencial es ya meramente de rodar. Entonces, de nuevo, aquí hay una formulita en el capítulo 7, que es la fórmula 7.13, que dice aceleración tangencial igual a R alfa. Y sí. Sí, la aceleración tangencial esto está relacionado con la aceleración angular. La aceleración centrípeta está relacionado con la velocidad angular, con el omega. Entonces, para que tengan ese cuidado. Entonces, la aceleración tangencial es R alfa. Es fácil, ¿no? R 3.00 por 10 a la menos 3. Eso no son radianes, son metros. Y lo multiplico por lo que obtuve en la parte A. Menos 0.033 un radián segundo al cuadrado. Y ya, eso es todo. Entonces queda menos. Todavía más pequeño. 0.0010 metros sobre segundo al cuadrado. Y ese menos es que se opone a la, ¿verdad? Si el objeto se mueve hacia la derecha, entonces este va hacia la izquierda. Tal como lo dibujé justamente. Eso sería. Okay. No sé, muchachos, ¿está claro? Sí. Sí, el nivel de Sí, profe. dificultad de ese ejercicio está en que tienen que manejar lo que es capítulo 7 y capítulo 8, Ujú. ¿verdad? Por eso ponen ahí los 3 puntillos. Y con la tabla, esa tabla, la 7.2, como les dije, ahí están. Cuando hablen de aceleraciones, desaceleraciones, tiene que ser alguna fórmula de eso. No sé si hay otra duda, muchachos. Profe, el ejercicio 32. 32 de ese mismo capítulo. Sí. Se permiten que las líneas telefónicas y eléctricas cuelguen entre postes para que la tensión no sea excesiva cuando algo golpea un cable o se pone sobre él.
Dice, las líneas podrían ser perfectamente horizontales. ¿Por qué? Suponga que un cable se estira hasta quedar casi perfectamente horizontal entre dos postes separados de 30 metros y un pájaro de 0.25 kilogramos se posa sobre el punto medio del cable. Este baja 10 centímetros. ¿Qué tensión hay en el cable? De la parte A yo diría que esa es una buena pregunta. ¿Ustedes han visto líneas horizontales? Y no que cuelguen, digamos. Lo que dice el ejercicio es, hay dos postes de luz y uno generalmente ve el cable como así, ¿verdad? Poquito, pero como sueltito, digámoslo así. Y lo que dice el cable es que sí es posible que estén así, completamente horizontales. Pero yo nunca he visto un cable completamente horizontal, ¿verdad? No sé ustedes. Bueno, aquí por la casa como que quiere pasar uno así planito, pero no Pero sé si es por el ángulo que lo estoy viendo. sí, no. Es decir, no, tampoco es que van a quedar así completamente holgados, pero no está, no es así como súper tenso. Los cables nunca están así, están dobladitos. Sí, siempre tienen como una ligera curva. Exacto. Yo creo que eso es debido a vibraciones, ¿verdad? Si eso está completamente tenso y el poste se empieza a mover, pues se zafan o cuando se lleva un carro, se lleva una línea, entonces se zafan todas. Entonces yo creo que es por ahí que anda el asunto, digamos, para que si una se dañe no jale y no jale todas las demás. Imagínense que tiemble y eso esté completamente tenso, entonces todas se caen. Mm. Sí, me parece que es por ahí. Y también los materiales, digamos, tienen como que alcanzan una tensión máxima y después se rompen, ¿verdad? No es que, eh, digamos, como si usted le aplica 10 newton, entonces el cable aguanta, y si usted le aplica 100 newton, el cable se rompe. Entonces también Mm. eso puede pasar, tener cuidado. Entonces yo diría que la parte A, no, que eso no puede ser. Habría que investigar si esa sería la razón. La parte B sí ya es más como un ejercicio, ¿verdad? De resuelva. Dice, suponga que un cable se estira hasta quedar perfectamente horizontal entre dos postes separados. Entonces tenemos este caso. Y llega, bueno, y son de 30 metros. ¿Okay? Llega un pájaro y se posa en medio del cable. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Bueno, creo que todos sabemos, el cable se baja. Pero aquí el asunto es que el cable va a formar como un triángulo. Eso es lo que quiere el ejercicio, que aquí está el pájaro. Entonces el pájaro va a tener aquí un mg, Ujú. peso, y va a formar aquí un triángulo. Como el cable, como les dije antes, los cables tienen un rango, sería como un rango donde ellos se logran estirar y si sobrepasa ese rango, entonces el cable se rompe. Entonces, este,
aquí va a conservar los 30 metros. Ellos no van a ser así, sino que se van a mantener parados los postes y el cable sería el que baja, ¿verdad? Si el cable aguanta demasiada tensión y yo le pongo algo demasiado pesado, pues los postes serían así, ¿verdad? Pero la idea es como nada más el pajarito baja el cable y pensémoslo eh, que forma un triángulo, ¿verdad? Si ustedes buscaran otro libro de texto, hay montones de triángulos así para averiguar la tensión. Entonces, en realidad, este ejercicio el triangulito es algo muy común en los libros de física. Dice que este baja 1 centímetro. Entonces, ¿dónde llega y baja? Es en el centro. Acá. Ese de acá es el centímetro que habla el ejercicio. Y preguntan por la tensión en el cable. Entonces, el cable es uno solo, ¿verdad? No se separan dos. Ahorita les digo cómo se puede separar en dos. Pero es uno solo. Entonces, la tensión que está en un lado del cable es igual a la tensión que está en el otro. La tensión aquí, a ver si lo dibujo, es igual a la tensión que está acá. Una única tensión. Entonces, si yo hago este ejercicio más grande todavía aquí, tengo el peso del pájaro, una tensión hacia acá y una tensión hacia acá. Y nada más. ¿Verdad? Sería como las fuerzas que actúan sobre un segmento chiquitito de cable. Eso es lo que estamos analizando. Son dos fuerzas de tensión y una mg. Y esto sería equilibrio. Entonces, lo que dice el equilibrio es que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ok, entonces, paso número 1 para hacer esto es colocar los ejes coordenados. X, Y. X me quedó hacia la izquierda. Ahora sí. Más Y. Más X. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y yo tendría que proyectar, es decir, que sacar la tensión en X y la tensión en Y. Y a ver si logro. Sería esta tensión de acá y esta de acá. Para eso ocupo un ángulo. Entonces yo aquí lo que hago es aprovechar eso que me dice el triángulo. Tomo la mitad del triángulo y yo sé que este lado tiene 15 metros y este lado, el horizontal, perdón, el vertical tiene 1 centímetro. Y aquí hay un ángulo 90. Entonces aquí habría que averiguar este. Me gustaría averiguar este. Cita. O se puede averiguar este otro. Me gustaría averiguar este. Entonces esa cita sería con la tangente, ¿verdad? Si yo tengo tangente de cita, viene a ser el opuesto, 15 metros, entre el adyacente, 0.01 metros. ¿Me están siguiendo aquí, muchachos? Sí, profe. Y entonces se usa la función inversa. De 15
sobre 0.01 metros. Usamos la función inversa. Ahora, cuando usamos la función inversa, nos aseguramos de que vamos a obtener o radianes o grados. En mi caso de mi calculadora, dice D, ¿verdad? Arriba que dice, ustedes revisan, dice DRG. Entonces depende. Si ustedes quieren obtener un cita en grados, entonces tienen que estar el D. Y si está en R, entonces tienen radianes. Entre 0.01, 89,96 grados, ¿verdad? Entonces podemos decir que sería 90 grados. ¿Por qué? Porque estamos con dos cifras significativas. Entonces, dígame. No. Este es el cita. Y este de acá también. Entonces tenemos que esa flecha es con el seno, ¿verdad? El opuesto. Entonces, T seno de cita. Aquí también, T seno de cita. Y las que van para arriba serían con el coseno, porque es adyacente a este ángulo. Este coseno de cita. Recordando que aquí hay dos flechas, uno por cada tensión. Tienen la misma magnitud. Entonces, T seno de cita. T coseno de cita. ¿Ok? Y ya, separamos las tensiones, ¿verdad? En cuáles están en X, cuáles están en Y. Y entonces ya aplicamos aquí la sumatoria de fuerzas. En X tenemos hacia la derecha positivo, T seno de cita, hacia la izquierda negativo, menos T seno de cita, y eso me da igual a 0, porque son iguales. Entonces en realidad esta ecuación no me aporta nada, en X. Nada más es como para verificar, ¿verdad? De que esta ecuación me verifica que de verdad da 0. Y ahora en Y tenemos hacia arriba positivo, T seno de cita más T seno de cita menos mg igual a 0. Entonces tengo 2T seno de cita igual a mg. Y lo que me está preguntando es la tensión. Entonces, lo que esté multiplicando la tensión pasa a dividir. Mg entre 2 seno de cita. Y ya una vez que hice eso, sustituyo 0.25 kilogramos, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, 2 seno de 90. Nuevamente estoy aplicando seno 90 grados. Entonces revisen que en la calculadora diga de 90. Pues si no les da otro número. Entonces tengo aquí 1.22. O sea, 1.2 newton. Esa es la tensión. Experimenta el cable. Ahora, si ustedes, digamos, si ustedes usaran R, entonces aquí les va a dar, tal vez para
para que no se asusten, ¿verdad? 15 entre 0.01. En radianes les va a dar 1.57. Y entonces ustedes pueden, digamos, en lugar de usar esto, usar seno de 1.57 con la calculadora que esté en R. Les debe dar lo mismo. Y sí, me dio lo mismo. Ustedes pueden comprobarlo, no sé si lo están haciendo. ¿Estamos claros con esto, muchachos? Sí, profe. Ahora, tal vez un ejercicio de un nivel un poquito mayor, que es casi igual a este, es cuando voy a ponerle borrar todo. Voy a revisar si hay alguno por acá. Bueno, el 44 es parecido. Es un solo cable. Los cables son parecidos. Bueno, pero es muy parecido. Lo que ocurre cuando hay dos cables, por ejemplo, digamos que haya una caja aquí, la caja tenga una argolla, por ejemplo, y entonces el ejercicio te dice como que hay un cable amarrado aquí a la argolla y hay otro cable amarrado acá. Y bueno, esto tiene una masa M. Entonces, cuando eso ocurre, no se asusten. Esto es muy fácil. Ustedes lo que pueden hacer, bueno, y algunas veces inclusive le cambian el nivel de dificultad diciendo que eso está amarrado a una altura aquí, digamos, 1 centímetro, y este otro está a 2 centímetros. Eso también puede pasar. Entonces aquí hay un ángulo diferente. Entonces averiguan los ángulos y a la hora de hacer el diagrama, ¿verdad? Colocar las fuerzas van a ser de nuevo XY y colocan las tensiones. Nada más que vamos a tener aquí una tensión del cable rojo con un ángulo aquí beta y una tensión diferente azul con un ángulo alfa. Entonces esta digamos que sea la tensión 2 y esta acá la tensión 1. Y bueno, aquí vamos a tener el peso. Entonces a la hora de ustedes hacer bueno, aquí vamos a tener tensión 1, seno de alfa, de beta sería. Tensión 2, seno de alfa, y aquí vamos a tener tensión 2, coseno de alfa, tensión 1, coseno de beta. ¿Verdad? La diferencia que tuvimos antes era por la posición del ángulo. Antes el ángulo era acá y ahora estoy usando alfa y beta que son con respecto al eje X. Y ustedes hacen lo mismo, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Pero aquí en X dice, por ejemplo,
tenemos T2 coseno de alfa menos T1 coseno de beta igual a 0. Entonces aquí no se cancelan. Aquí se puede averiguar T2 igual a T1 por el coseno aquí entre el otro coseno. ¿Ven? Aquí ya hay información. Antes nada más se cancelaban porque las T eran iguales. Y acá tenemos hacia arriba positivo T1 seno de beta más T2 seno de alfa menos mg igual a 0. Y entonces, ¿qué se hace en este caso? Bueno, ponemos, por ejemplo, T1 seno de beta más, averiguamos T1 de acá, no, T2 en términos de T1, T1 coseno de beta entre coseno de alfa, seno de alfa menos mg igual a 0. Se saca factor, ¿verdad? Aquí va a quedar algo, mg, y al final se obtiene T1 mg entre lo que hay aquí, seno más coseno entre coseno por el seno. Y entonces aquí ya llegan y sustituyen tantos newton y después este resultado lo evalúan acá. Tantos newton por el coseno entre el coseno de, sería beta entre alfa. Entonces en el fondo es lo mismo. Vea que tuvimos que obtener el ángulo beta y el ángulo alfa con la parte de trigonometría. Luego, ¿qué ponemos acá? Sacar componentes. Luego, sumatoria de fuerzas en X y Y igual a 0. Y la parte 4 es como la parte diferente, ¿verdad? Que viene a ser despejar. En el ejercicio 32 es muy fácil porque las dos tensiones son iguales, pero cuando ocurren dos tensiones diferentes, entonces ahí lo que hacen ustedes es, de la primera ecuación despejan una tensión y de la segunda ecuación meten la tensión de la primera ecuación y despejan la tensión que les quede por ahí. Y luego el resultado lo meten en la primera ecuación. Entonces, no sé si les queda claro, muchachos. Sí, ya. Estaba un poco perdido, pero ya lo entendí, ya lo entendí. Sí, pero eso es como lo más difícil que puede aparecer por ahí, aunque veo que en el libro de texto no le veo algún ejercicio, tal vez en los más difíciles, en los últimos. Bueno, digamos el 65. Vea que en el 65 hay dos tensiones. Esto es una máquina de Atwood, entonces tiene tensión 1, tensión 2. Entonces ustedes sacan dos ecuaciones, una para la masa 1, una para la masa 2. Y entonces van a tener, independientemente de si esos son X y Y o masa 1, masa 2, independientemente de eso, van a tener dos ecuaciones, más o menos de esta forma, donde usted despeja una tensión y después despeja la otra. Es para que no... bueno, y el otro ejercicio, el 68, también trabaja con T1 y T2, ¿verdad? Pero casi siempre es este procedimiento acá. Ángulos, sacar componentes, sumatoria de fuerzas igual a 0. En X y Y o masas. O por masas.
Y luego despejan lo que le pide el ejercicio. Ajá. Ese 33 ya aparecen lo que son los momentos de fuerza. Aquí no hay momentos de fuerza, ¿verdad? Aquí nada más sumatoria de fuerza igual a 0. Cuando tenemos más variables que ecuaciones, ¿verdad? Cuando aparece, por ejemplo, una tensión 3, que no sabemos de dónde aparece ahí, o una fuerza extra, entonces ocupamos otra ecuación. Entonces ahí aparece el tau de las fórmulas. Vamos a ver. Dice que fuerza Fm, entonces viene un músculo, ¿verdad? Como aquí, como el brazo, sería una fuerza como torcida con un ángulo de 15 grados. Entonces, ¿qué fuerza genera el músculo? Bueno, ahí para sostener el brazo extendido. Quiero mantener el brazo así, ¿verdad? Si la masa del brazo es de 3 kilogramos, dice FJ, la fuerza de la articulación sobre el hueso del brazo y el húmero. Bueno, no importa los nombres que les pongan a las cosas, al final de cuentas esto es un ejercicio de estática. Todos los ejercicios de estática se resuelven igual. Tenemos las fuerzas. Voy a poner aquí las fuerzas. Esta torcida para acá. Una torcida para acá. Y esta para abajo. Y después tenemos unas distancias. Y siempre, muchachos, cuando vean distancias, porque es decir, cuando vean fuerzas y torciditas y distancias, entonces ustedes también pueden pensar en que es un ejercicio donde ocupen torques. Bueno, el libro le llama momentos de fuerza, ¿verdad? El tau. Entonces tenemos aquí, de aquí a aquí, una distancia, y de aquí a la flecha vertical, otra distancia. Y nos dice, esto es de 18 centímetros, esta otra es de 26, aquí hay 9.4 grados, y aquí hay 15. El dibujo no me quedó así como igual la del libro, pero funciona. Tengo FJ y FM. Aquí MG, donde M son 3 kilogramos. Entonces aquí podemos hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Eso es lo primero que voy a hacer. Están en equilibrio, 0. En X tenemos FM, una parte de FM, ¿verdad? Entonces hacia la izquierda, negativo. Y eso sería con el coseno de 15. Y FJ hacia la derecha, un positivo, más FJ sería con el coseno también. Coseno de 9.5. 9.4. En Y. Primero los que van hacia arriba, que serían nada más FM. FM por el seno de 15. Hacia abajo tenemos FJ. Seno también
y mg hacia abajo. ¿Estamos bien con estas dos ecuaciones, muchachos? Sí. Ok, ahora con estas dos ecuaciones pues podemos nada más despejar lo que ocupamos, igual como que si fueran las tensiones. ¿Por qué? Porque son dos ecuaciones y dos variables. Entonces hay una correspondencia 2-2. A menos que se me haya pasado algo. Dice FJ, la fuerza de articulación. No, todo está bien. Hay una correspondencia 2-2. Entonces, en teoría, con estas dos ecuaciones yo puedo resolver. Sería despejar FJ en términos de FM o al revés. Más fácil FJ porque está positivo. Y llego y lo sustituyo en 2 en la segunda de Y. Y veo que tengo una fórmula muy parecida a las que antes hicimos con el ejercicio hipotético de dos tensiones. Entonces 3 por 9.8 seno de 15, ¿verdad? Nuevamente revisa que esté en D, ¿verdad? La calculadora está en D. Aquí tengo que cambiar. Y bueno, me dio 297 newton. Este valor llego y lo sustituyo en esta ecuación de acá. Este sería entonces pongo 297 por coseno de 15 y lo divido entre coseno de 9.4. Me dio 291 newton. Ok, esas son las magnitudes. Vamos a ver, este es el ejercicio impar. Ok, entonces es, o sea, sustituir, agarrar y despejar de la ecuación de la sumatoria en X Ajá, y con o sea, lo que me da FJ, sí, lo sustituyo en la ecuación en Y. ajá, llego y es muy Ok, fácil. Esto lo llego y lo pongo acá. ajá, ajá. Es lo que está entre paréntesis. Ok, ok, ok. Sí, entonces en general las ecuaciones, digo, las preguntas de tensiones, entonces se utiliza lo que es el equilibrio. Sí, sí, Ah, ok, no hay más. ok, perfecto. Igual el ejercicio tiene que decirlo, ¿verdad? De alguna forma. En este caso dice, ¿qué fuerza FM genera el músculo para sostener el brazo extendido? Entonces, para sostenerlo es para mantenerlo quieto, ¿verdad? Ujú. Este es capítulo 8. Vamos a ver.
Este libro tiene algo de que vieras que hay algunas respuestas que no son correctas. Hay otra forma de resolver este ejercicio. Podemos revisar también. Que es que no hicimos uso de los 18 centímetros y los 26 centímetros, ¿verdad? Esto es usando la sumatoria de momentos de fuerza. Y eso viene a ser igual a fuerza por distancia. Y hay que indicar cuál punto. Y esto es igual a 0. Entonces podemos, por ejemplo, poner 2 puntos. Y bueno, eso es parte de lo que yo les decía cuando hice ejercicio sobre esto, que los puntos siempre van a ir donde están las fuerzas. Aquí hay un punto donde puede ir y aquí hay otro. Podemos considerar este, pero aquí en realidad nos complicamos demasiado porque si consideramos este punto para aplicar esta ecuación, tenemos 2 desconocidas. Entonces, sí, más bien aplicamos el punto donde vamos a aplicar esa ecuación en fuerzas que no conocemos, sale rápido, ¿no? Entonces voy a poner aquí el punto A y aquí el punto B. En realidad este ejercicio, la pregunta es FM, ¿verdad? Yo aquí hice FM y FJ, FM. Si queremos calcular FM, entonces tomamos otro punto que no sea sobre FM, en este caso A, y aplicamos la fórmula en A. Esto es, entonces, sumatoria, momentos de fuerza, igual. Tenemos 2 fuerzas, tenemos mg y tenemos fm. Entonces tenemos mg por los 26 centímetros, que es la distancia desde aquí la fuerza hasta A. De este mg hasta A hay 26 centímetros. Ahora la dirección de rotación tiene que ir simbolizada con el signo. Entonces aquí debería de ir un signo. En este caso vamos a suponer que está aquí bueno, el brazo. Y yo le aplico aquí un peso, entonces la rotación va a ser en este sentido, el sentido horario. Todavía no voy a poner el signo, nada más voy a ponerlo así. La rotación es en este sentido. Ahora, el FM, lo que dice la teoría es considera el FM por la distancia de la fuerza hasta el punto, que son 18 centímetros, y si hay un ángulo, si no son de 90 grados, entonces hay que utilizar la función trigonométrica para considerar la fuerza que sea perpendicular. Entonces la fuerza perpendicular a ese radio, a los 18 centímetros, es Fm por el seno de 15. Gracias. F perpendicular. Por 18 centímetros. Ahora nuevamente, si este es el brazo y hay una fuerza hacia arriba, pues me lo mueve en sentido antihorario. Entonces el movimiento es hacia acá, contrario al otro. Entonces si son contrarios, pues ustedes le asignan, digamos, positivo al primero y negativo al segundo. No se compliquen mucho, nada más. En este caso son movimientos contrarios, entonces tienen que tener signos contrarios y los igualo a 0. Y entonces aquí me daría Fm seno de 15 por 18 centímetros igual a mg por 26 centímetros.
Y Fm es igual a mg entre seno de 15, 26 centímetros entre 18 centímetros. Por eso es que no hice la conversión, se me cancelan los centímetros. Y bueno, les debería dar igual que el otro. Vamos a ver. Bueno, se los quedo debiendo. No sé si hay más dudas, muchachos, para continuar. Oye, la última que tengo es la pregunta 39, la parte B. 39. ¿Sí? De la persona que está acostada. A ver. Ajá. Entonces, solo que hace es pensar en la tabla, porque hay muchos elementos, ¿verdad? Tenemos las básculas, la persona arriba. Entonces hay muchos elementos. Usted nada más piensa en la tabla donde está sentada, bueno, acostada la persona, y piensa en las fuerzas que están actuando sobre esa tabla. En ese caso tenemos el CG, centro de gravedad, que bueno, es donde actúa el peso. Entonces, donde actúa el peso está aquí a una distancia que desconocemos. XCG. Aquí tenemos el peso. Y luego tenemos dos básculas. Y aquí, lo que pensamos es que si hubiera una fuerza hacia abajo, la tabla se hundiría sobre la báscula. Pero eso no ocurre, ¿verdad? Es decir, la tabla aplasta la báscula, pero la báscula tiene que ejercer la misma fuerza sobre la tabla. Entonces, lo que marca la báscula es la fuerza que ejerce la tabla sobre la báscula. Y la tabla tiene que sentir la fuerza ascendente de la misma magnitud. Lo que dice la tercera ley de Newton. Ese es el detalle. Entonces aquí nada más ustedes colocan estas fuerzas hacia arriba. En este caso es 30 por 9.8. Y aquí sería 25 por 9.8. No sé, pongámosles F1 y F2. No sé si eso les queda claro. Ese es como el detalle que tiene este ejercicio. Podemos pensarlo en algo más sencillo. Digamos que ustedes tienen aquí la báscula. Y sobre la báscula ponen una manzana. ¿Ok? Entonces esa báscula pues va a marcar aquí, digamos que 400 gramos. Entonces usted dice, bueno, la manzana, el peso de la manzana es 0.4 por 9.8. ¿Verdad? La masa son 400 gramos y el peso es eso multiplicado por 9.8. Ahora pensemos en las fuerzas que actúan sobre la manzana. Sobre la manzana, ¿verdad? Serían las fuerzas que siente la manzana. La manzana siente el peso por estar en un campo gravitatorio
y siente una fuerza ascendente que le llamamos la normal. Eso es lo que siente la manzana. Sería la normal. Y nada más, ¿verdad? Porque está quieta. Entonces está en equilibrio. Y ahora sí pensamos en la báscula, porque la báscula, pues, está ahí. Entonces, ¿qué fuerzas siente la báscula? Entonces, lo que él está sintiendo es que aquí hay un par acción-reacción. Y ese sería el peso. Siente el peso de la manzana y por eso es que la mide. Entonces, esa es la razón, digamos, esa fuerza normal es por estar sobre la balanza, ¿verdad? Porque si no, la manzana sería como tragada por la balanza y iría para abajo. Pero eso no ocurre, está quieta. Entonces, si algo está quieto es porque hay una fuerza que está cancelando el peso. Entonces, esa fuerza, ¿verdad? Que siente la balanza debido a la manzana es lo que marca 400 gramos. Debido a un mecanismo interno, ¿verdad? Posiblemente sea como un resorte espiral o algo así. Entonces por eso marca. Y la manzana sería el equivalente a la tabla. Entonces, ¿qué siente la tabla? Bueno, la tabla siente una fuerza normal, que esa fuerza normal es lo que está marcando la balanza, porque esto es un par acción-reacción. ¿Ok? Entonces nada más ustedes ven la balanza y ponen la misma magnitud en sentido contrario. Y ya está. Vamos a ver el peso. No. Dice, las básculas se ajustaron inicialmente a cero con la tabla sola. No vamos a considerar el peso de la tabla. En otros ejercicios que yo les había hecho, venía en el enunciado explícitamente la tabla tiene un peso de tal y se coloca en el centro geométrico, ¿verdad? En este caso, las balanzas se ajustaron a cero y entonces lo va a medir el peso de la persona. Entonces por eso ponen aquí el MG. ¿Estamos de acuerdo con esas fuerzas 1 y fuerzas 2, muchachos, antes de continuar? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, aquí lo que hacemos es nuevamente, podemos hacer la sumatoria de fuerzas o más fácil, sumatoria de momentos ay, ¿cómo es que le llaman en el libro? Momento de fuerzas, torques. En otros libros le llaman torques, entonces a mí me gusta más llamarlo torque, pero los momentos de fuerza y lo igualo a cero. Entonces, uso momentos de fuerza porque yo quiero averiguar X, CG. Esta información no la puedo obtener con las fuerzas. Entonces uso esto. Paso número 1, escojo el punto. Y bueno, el punto lo voy a escoger depende de lo que yo conozca. Y el asunto acá es que yo no sé cuál es el peso de la persona, ¿verdad? El MG no me lo da el libro. Entonces tomo esto como punto.
pues, sumatoria de torques en A, momentos de fuerza, es la fuerza 2, la que ya es perpendicular a la tabla, y esta también. Antes no eran perpendiculares, ahora sí. Fuerza 2 por XCG. Y el otro es fuerza 1. Y aquí sería el total menos el XCG. No sé si me voy a explicar uno. Si el total de extremo a extremo es 1.60, 1.6, hacia 1.6 le resto el XCG. Ujú. Ahora pienso en la rotación de cada uno de ellos. Entonces, si tengo aquí el punto donde tengo agarrado el lápiz, una fuerza hacia arriba en el extremo derecho me lo mueve en sentido antihorario y una fuerza F1 en el extremo izquierdo me lo mueve en sentido horario. Entonces, el movimiento de cada fuerza independientemente sería en este sentido el F2. Ah, no, perdón. El F1 es en este sentido y el F2 en sentido opuesto. Entonces eso se traduce en que tenga signos contrarios. Entonces ustedes pueden considerar este positivo y este negativo. Ya está. Esto lo igual a 0. ¿Dudas hasta el momento, muchachos? Todo bien, por ahora. Todo bien. Esa es mi incógnita. Entonces lo saco a factor común y después lo despejo. ¿Verdad? Tenemos XG a factor común. F2 menos menos sería más. F1. Y después tengo menos F1 por 1.6 metros, perdón. Y ahora sí ya llego y lo despejo. XCG 1 F1.6 metros. F2 más F1. Y bueno, y si revisamos unidades, las fuerzas tienen que estar en newton. Y esto en metros, entonces esto va a dar en metros. Aquí les voy a dar un truco importante que tal vez sea en lugar de... Porque todas las fuerzas son al final pesos. Entonces podemos poner M1G entre M2 más M1 por G por 1.6 metros. Y dejar ese X en términos de masa. Y las masas sí es un dato directo del libro, ¿verdad? Que son 30 y 25. Entonces ahí nos ahorramos tiempo de examen al no calcular las fuerzas, ¿verdad? Al no calcular 30 por 9.8, sino que tenemos una única ecuación. Entonces ahí sería 30 por 1.6, 30 más 25. 0.87. Ok, 0.87. Entonces lo que decimos, la respuesta sería está 0.87 metros a la izquierda del extremo derecho. Una cosa así.